Miren, sé que tengo hambre, pero este carburador necesita ajuste y puedo hacerlo rápido si me dejan. Un niño de la calle llegó a un taller con el estómago vacío y las manos temblorosas. Se plantó frente a todos y preguntó, ¿puedo ayudar si me dan comida? Lo humillaron. Pero tiempo después, aquel niño descubrió lo que ningún adulto había podido reparar, y lo que ocurrió después cambió su vida para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia. No olvides de suscribirte. El chirrido metálico de la puerta al abrirse cortó el aire pesado del taller. Todos los sonidos de llaves inglesas y compresores se detuvieron de golpe. En el umbral se recortó una silueta diminuta, casi un fantasma contra la luz gris de la tarde. Era un niño. No tendría más de 10 años, con la ropa convertida en jirones. Su cabello estaba apelmazado por el polvo y el sudor de días sin refugio. El hambre le retorcía el estómago con tanta fuerza que le costaba mantenerse en pie. Sus manos pequeñas y sucias temblaban visiblemente en el aire cargado de grasa. Nadie esperaba visitas a esa hora, menos la de una figura tan frágil. El aire estaba denso por el humo, el cansancio y el olor penetrante del aceite quemado. Los mecánicos, hombres rudos cubiertos de hollín, lo miraron con extrañeza. Mateo, pues así se llamaba, dio 2 pasos vacilantes hacia el interior. Sus ojos, endurecidos por una vida que ningún niño debía conocer, lo recorrían todo. Buscaba calor, buscaba una oportunidad, buscaba cualquier cosa que no fuera la indiferencia. Había vivido demasiado tiempo en la calle como para sentir miedo de esas miradas. ¿Y tú qué haces aquí?, tronó una voz áspera desde las profundidades de un motor. Era Mauricio, un mecánico veterano corpulento, levantando la cabeza con el ceño fruncido. Mateo tragó saliva. El nudo en su garganta le impedía hablar por un segundo. El rugido de su estómago, sin embargo, habló por él, un sonido lastimero que resonó en el silencio. Los otros mecánicos intercambiaron miradas, algunos con burla, otros con simple molestia. «Parece que se perdió el circo», murmuró uno, limpiándose las manos en un trapo sucio. El niño apretó los puños, sintiendo la primera ola de humillación chocar contra él. Juntó todo el aire que le quedaba en sus pequeños pulmones. Su voz, aunque temblorosa, salió clara en medio del taller. «¿Puedo ayudar si me dan comida?», soltó finalmente, las palabras cargadas de necesidad. El taller, que había estado en un silencio tenso, estalló en una cacofonía de risas crueles. Eran carcajadas secas, ásperas, que golpearon a Mateo como si fueran piedras. «¿Ayudar? Tú», bufó el hombre calvo que estaba más cerca, señalándolo con un dedo. «Ni siquiera alcanzas la mesa de trabajo, chamaco», añadió otro, doblándose de la risa. «Lo único que sabes hacer es estirar la mano para pedir limosna», continuó la burla. Mateo sintió que la cara le ardía, pero no retrocedió ni un centímetro. El hambre que lo partía en dos era más fuerte que la vergüenza que intentaban imponerle. Sus ojos se fijaron con intensidad en un rincón específico del taller. Allí, un coche viejo con el capó abierto llevaba días sin moverse, acumulando polvo. Era la bestia que había frustrado a todos, el problema que nadie lograba descifrar. Los mecánicos habían agotado su paciencia y sus conocimientos en ese motor. Mateo se movió, ignorando las risas que comenzaban a apagarse ante su extraña seriedad. Caminó directamente hacia el vehículo abandonado, como si una fuerza invisible lo atrajera. Lo miró fijamente, inclinando la cabeza, como si pudiera escuchar un secreto. Los mecánicos se callaron, observando la escena con una mezcla de burla y curiosidad. «¿Qué va a hacer? ¿Rezarle al motor?», susurró uno de ellos. Mateo levantó la voz, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza que encontró. «Ese carro tiene la bujía floja», soltó con una certeza absoluta. El silencio que cayó después fue más pesado que el de un motor apagado. Las risas se congelaron en los labios de los hombres, sus rostros incrédulos. El jefe del taller, un hombre mayor que observaba todo desde su escritorio, frunció el ceño. «¿Qué dijiste, niño?», preguntó, su voz grave resonando en la quietud. «La bujía», repitió Mateo, avanzando un paso más hacia el coche. «Está floja». «Cállate», lo cortó Mauricio, el mecánico corpulento, rojo de ira. «¿Qué vas a saber tú, muerto de hambre?».
Largo de aquí ahora mismo. Pero Mateo ya no lo escuchaba. Algo dentro de él se había activado. Con una agilidad inesperada, se subió a la defensa del coche. Metió su mano delgada y decidida entre el laberinto de cables y piezas metálicas. Sus dedos se movieron con una precisión que nadie habría esperado de un niño. Giró algo, ajustó una pieza que los demás habían ignorado y bajó de un salto. Todo el proceso no había durado más de 10 segundos, dejando a todos atónitos. «Enciéndalo ahora», dijo con la misma calma, mirando al jefe del taller. Todos se miraron entre ellos, la incredulidad luchando contra la desesperación. El jefe, con un gesto de fastidio pero también de intriga, hizo una seña. Uno de los mecánicos, aún escéptico, se sentó al volante y giró la llave. Hubo un tosido metálico, un segundo de duda, y entonces el motor rugió. No fue un rugido débil, sino uno potente, vivo, sin fallos ni apagones. El eco del motor llenó el taller como un golpe en el pecho de cada hombre. El coche que llevaba días muerto había resucitado por la mano de un niño descalzo. Las risas se habían esfumado por completo, reemplazadas por un asombro incómodo. Mauricio tenía la boca abierta, su rostro pasando del rojo al pálido. No podía creer lo que sus ojos acababan de presenciar. Mateo no sonrió, no buscó la aprobación de nadie, simplemente bajó la vista. El rugido del motor era música para él, pero el rugido de su estómago era más urgente. Levantó la mirada hacia el jefe, su timidez regresando de golpe. «¿Me dan algo de comer ahora?», murmuró, su voz casi perdida en el sonido del motor. La frase atravesó el aire como un puñal, cargada de una inocencia brutal. No había pedido aplausos, no había pedido respeto, solo un plato de comida. Una voz femenina habló entonces desde la puerta de la pequeña oficina. «¿Cómo supiste hacer eso?», preguntó Ariana, la administradora del taller. Había salido sorprendida por el ruido del motor y la escena que encontró. Su coleta oscura brillaba bajo la luz del foco, y en sus ojos había algo diferente, una mezcla de indignación por las burlas y una ternura inmediata por el niño. Mateo la miró. Era la primera mirada amable que recibía en mucho tiempo. «Lo escuché», respondió con simpleza, como si fuera la respuesta más obvia. «El motor». Sonaba como si le faltara el aire en ese punto. Mauricio, recuperándose del shock, bufó con rabia para recuperar el control. «Tuvo suerte, eso es todo. Pura casualidad», gritó, aunque su voz sonaba hueca. Ese coche estaba mal de todo, cualquiera lo habría visto tarde o temprano. Ariana giró hacia él, su voz firme y afilada cortando la excusa. «Entonces, ¿por qué no lo viste tú, Mauricio?», le disparó con una firmeza que cayó a todos. El hombretón apretó los dientes, furioso por la humillación pública. Ariana lo ignoró y caminó hacia la pequeña cocina que tenían al fondo. Tomó un plato hondo, lo llenó generosamente de frijoles y le puso 2 tortillas al lado. Se acercó al niño y se lo entregó en sus manos temblorosas y sucias. «Come, corazón», le dijo, con una suavidad que contrastaba con la dureza del lugar. Miró de reojo a los demás mecánicos, su mirada era una advertencia clara. Aquí nadie debería burlarse de alguien que solo pide un bocado para sobrevivir. Mateo se sentó en un rincón, sobre una llanta vieja, y comenzó a comer. Lo hacía con una lentitud reverente, saboreando cada grano como si fuera un tesoro. Comía como si temiera que la comida pudiera desaparecer en cualquier momento. El resto de los mecánicos lo observaba en silencio, divididos entre la vergüenza y el desconcierto. La comida caliente era lo mejor que había probado en meses, quizás años. Se sentía observado, pero el hambre era demasiado grande como para preocuparse. Mauricio, sin embargo, no podía contener su resentimiento. Se acercó al niño. «Escúchame bien, mocoso, y que te quede claro», le dijo con voz amenazante. «Este no es tu lugar. No perteneces aquí. No vuelvas a meter las narices donde no te llaman». Mateo bajó la cabeza, aferrándose al plato, y no contestó nada. «Basta, Mauricio», atajó Ariana con firmeza, poniéndose físicamente entre ambos. «Es solo un niño, no es tu enemigo. Déjalo comer en paz». El ambiente en el taller quedó cargado, tenso, como si algo se hubiera roto. Cuando cayó la tarde y las sombras comenzaron a alargarse en el suelo de cemento, Mateo se levantó. Había terminado su comida y el plato estaba impecablemente limpio. Se acercó a Ariana
y agradeció en voz baja, casi inaudible. Luego caminó lentamente hacia la gran puerta metálica. Afuera, la calle lo esperaba con su habitual crudeza y su frío indiferente. Pero antes de salir, justo en el umbral, se detuvo por un segundo. Giró la cabeza y miró el taller una última vez, con una determinación muda. Sus ojos, cansados pero ahora brillantes por la comida y el logro, lo dijeron todo. No era una despedida, era una promesa silenciosa de que iba a volver. Ariana lo entendió de inmediato y una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Mauricio también lo entendió, y su rostro se oscureció con veneno puro, mientras el niño desaparecía en la esquina, perdiéndose entre las sombras de la ciudad. El mecánico murmuró con un odio, apenas contenido para que otros lo oyeran. Si ese chamaco se atreve a regresar mañana, me encargo de que no ponga un pie aquí nunca más. Ariana escuchó la amenaza, pero decidió no contestar en ese momento. En su interior, sin embargo, ya había tomado partido en esa batalla silenciosa. Ese niño no iba a desaparecer como tantos otros que había visto en la calle. No, mientras ella estuviera allí para asegurarse de que tuviera una oportunidad. El motor del taller volvió a rugir cuando otro coche entró, pero el sonido era diferente. Lo que de verdad resonaba en las paredes era aquella voz frágil y valiente. ¿Puedo ayudar si me dan comida? Y todos, en el fondo, sabían que la historia no había hecho más que empezar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomizo, cargado de nubes bajas. Estas nubes parecían aplastar la ciudad, robándole el color y la esperanza. Mateo había pasado la noche en la calle, como tantas otras noches. Se había refugiado bajo la marquesina rota de un cine abandonado. El estómago todavía lo sentía medio vacío, pero el frío era su compañero más constante. Sin embargo, algo había cambiado en él, algo más allá del hambre o el frío. Lo único que resonaba en su cabeza era el rugido del motor de aquel auto, ese sonido vibrante que él había provocado, devolviéndole la vida al coche. Era el sonido del éxito, el sonido de ser útil por primera vez en mucho tiempo. Se levantó del cartón que le servía de cama y se sacudió el polvo de la ropa. Sus movimientos eran lentos por el frío de la madrugada, pero su mente estaba decidida. Caminó de nuevo hacia el taller, con el estómago protestando a cada paso. Cada bocacalle le recordaba los peligros de su vida, pero seguía adelante. Una certeza extraña, una chispa, le decía que pertenecía a ese lugar de grasa y metal. Sabía que no lo querían allí, que lo despreciaban, pero no le importaba. Cuando finalmente llegó y empujó la pesada puerta metálica, el ruido lo envolvió. Eran los sonidos habituales, golpes de martillo, zumbidos de compresores y voces roncas. Las conversaciones y los trabajos se apagaron apenas lo vieron aparecer en la entrada. Todos se detuvieron, mirándolo con la misma sorpresa del día anterior. «Míralo», escupió Mauricio con desdén, dejando caer un trapo negro de grasa al suelo. «Aquí está de nuevo el niño prodigio», dijo con una ironía cargada de veneno. Algunos mecánicos rieron, pero fue una risa tensa, incómoda, no como la del día anterior. Otros simplemente desviaron la mirada, continuando con sus tareas sin decir palabra. La humillación de la tarde previa aún pesaba en el ambiente como un yunque. Ninguno de ellos, con sus años de experiencia, había sabido arreglar el auto, y este mocoso de la calle, hambriento y descalzo, lo había logrado en segundos. El jefe levantó la vista desde su escritorio, evaluando al niño en silencio. No dijo nada, solo lo miró fijamente, decidiendo si valía la pena echarlo o dejarlo estar. Ariana fue la única persona en todo el taller que le sonrió. Su presencia en la oficina era un pequeño faro de calidez en ese océano de hostilidad. «Volviste», dijo ella, su voz clara y amable cruzando el taller. Mateo asintió tímidamente, sin atreverse a moverse de la entrada. «Usted dijo que podía», murmuró, recordando sus palabras de aliento. Ella asintió también, y con un gesto le señaló un rincón olvidado. «Si quieres quedarte, tienes que ganártelo. Empieza por limpiar, y después vemos». Mateo no necesitó escucharlo dos veces. Una chispa de alivio iluminó su rostro. Corrió hacia el balde y el trapeador que estaban arrinconados. Se arrodilló en el suelo frío y sucio y comenzó a frotar con todas sus fuerzas. Fregaba como si su vida dependiera de dejar ese piso brillante. No se quejaba del trabajo duro, no pedía nada más,
solo la oportunidad de estar allí. Estaba dentro, estaba caliente y estaba cerca de los motores que tanto amaba. El olor a grasa, que para otros era molesto, para él era casi un perfume. Los mecánicos lo observaban de reojo mientras trabajaban, fingiendo indiferencia. La mitad del taller parecía visiblemente incómoda con su presencia constante. Era como si cada movimiento ágil del niño fuera un recordatorio de su propio fracaso. «Es un parásito, eso es lo que es», murmuró Mauricio a sus compañeros más cercanos. «¿Qué creen que va a pasar ahora? ¿Acaso nos va a enseñar a trabajar a nosotros?» «Cállate, Mauricio», le respondió uno de sus compañeros. «Solo está limpiando el suelo». Pero el veneno del resentimiento ya estaba sembrado en el aire del taller. Pasaron las horas, y Mateo no detuvo su labor ni por un instante. Limpiaba las manchas de aceite, barría los tornillos perdidos y vaciaba los botes de basura. Mientras limpiaba cerca del fondo, escuchó un ruido extraño y familiar. No era de las voces de los hombres ni de las máquinas que estaban usando. Provenía de un auto que estaba estacionado al fondo, cubierto por una lona vieja. Se levantó, su curiosidad más fuerte que su miedo a ser descubierto. Se acercó despacio, asegurándose de que nadie lo estuviera mirando en ese momento. Levantó con cuidado la tela áspera y polvorienta, y sus ojos brillaron. Debajo se escondía un motor abierto, viejo, pero con un diseño que reconoció. Estaba lleno de polvo y telarañas, como si llevara años abandonado. Estiró su mano pequeña y acarició las piezas metálicas frías. Las tocó como si fueran un tesoro perdido, con una delicadeza inusual. Un destello de memoria, doloroso y fugaz, lo golpeó con fuerza. Cerró los ojos, viendo imágenes borrosas de un pasado que casi había olvidado. La voz de su padre, grave y tranquila, resonó en su mente como un eco. «Escucha, hijo, el motor tiene corazón», le decía en el recuerdo. «Si late de forma irregular, es porque algo anda mal. Nunca ignores lo que te dice». Vio la imagen de esas manos fuertes y amables, enseñándole a sostener una llave inglesa. Y luego, de golpe, el recuerdo se rompió. Gritos, metal retorciéndose y un choque brutal. Mateo parpadeó con fuerza, sacudiendo la cabeza para regresar al presente. El dolor de la pérdida siempre estaba ahí, acechando bajo la superficie. Se inclinó sobre el motor abandonado, su refugio seguro. Sin pensarlo dos veces, sus dedos comenzaron a moverse con autonomía. Giró una tuerca que estaba visiblemente suelta, luego probó la tensión de una banda. Probó el movimiento de una pieza oxidada, sintiendo la resistencia equivocada. Con un destornillador que encontró tirado en el suelo, ajustó un tornillo suelto. No podía evitarlo. Trabajar con esos mecanismos era como volver a respirar. Era el único lenguaje que entendía, la única cosa que le daba sentido al caos. «¿Qué estás haciendo exactamente?». Una voz lo sobresaltó, haciéndolo saltar. Ariana estaba detrás de él, observándolo con los brazos cruzados. Mateo se encogió, temiendo un regaño por haber tocado algo sin permiso. Solo lo miraba», dijo tímidamente, escondiendo el destornillador. Ella lo observó en silencio durante un largo rato, su mirada analítica. Vio las manos del niño, pequeñas pero firmes, moviéndose con total naturalidad. No era azar, no era suerte. Había un conocimiento profundo en esos movimientos. «Tienes manos de mecánico, Mateo», murmuró ella, más para sí misma que para él. Mateo bajó la mirada, sintiéndose un poco avergonzado por el cumplido. «Mi papá. Él me enseñó algunas cosas antes de...». Su voz se apagó. «¿Tu papá?», preguntó Ariana con suavidad. «¿Él también era mecánico?». El niño asintió. Arreglaba coches, creo. Ya no lo recuerdo muy bien. Ariana quiso preguntar más. Intuía una historia trágica detrás de esa mirada. Pero la conversación fue interrumpida de golpe, como una sombra que cae. «Aléjate de ese auto, escuincle», gritó Mauricio, apareciendo de la nada. Su voz resonó con una furia desproporcionada, asustando a Mateo. Le arrebató el destornillador de las manos con un manotazo violento. «¿Quién te dio permiso de tocar mis herramientas? ¿Quién te crees que eres?». Mateo retrocedió asustado, tropezando con una caja de piezas. «Yo solo. Yo no quería», tartamudeó, sintiendo las lágrimas picar en sus ojos. «Nada», rugió Mauricio. «Aquí no vienes a jugar. Vete a trapear, que es lo único que sabes hacer». Ariana dio un paso al frente,
su paciencia finalmente rota. Mauricio, ya basta. Es solo un niño, no le hables de esa manera. Es un estorbo, Ariana, y un peligro, replicó él, señalando a Mateo. Hoy toca un cable que no debe y nos quema el taller entero. ¿Quién pagará? Los demás mecánicos observaron la escena sin intervenir, como siempre. Algunos parecían estar de acuerdo con Mauricio, temerosos de lo desconocido. Otros, visiblemente incómodos, preferían callar y no buscarse problemas. Mateo apretó los labios, conteniendo el llanto de pura frustración. Quiso decir que sabía lo que hacía, que no necesitaba permiso para entender el motor. Pero en vez de eso, la costumbre de la calle lo hizo callar y bajar la cabeza. Se agachó, recogió el trapeador que había soltado y siguió limpiando. Mauricio lo miró con una sonrisa torcida, satisfecha por haberlo reducido. Pero en los ojos de Mateo había algo que nadie notó, excepto Ariana, una chispa de obstinación silenciosa, una certeza que no se apagaría con gritos. Las horas pasaron lentamente después del enfrentamiento con Mauricio. Mateo se mantuvo en su rincón, limpiando la misma zona una y otra vez. Trataba de hacerse invisible, de no causar más problemas a Ariana, pero sus oídos, entrenados por años de supervivencia en la calle, no descansaban. Estaba atento a cada sonido del taller, cada tosido de un motor, cada maldición. Al caer la tarde, uno de los mecánicos más jóvenes luchaba con una camioneta. El vehículo simplemente no arrancaba y el hombre sudaba, frustrado. Golpeaba el capó con el puño, maldiciendo su suerte y la del cliente. Mateo, desde su esquina, observaba la escena sin poder evitarlo. No podía dejar de analizar el problema a la distancia. Era un impulso. Veía cómo el hombre giraba la llave y el motor apenas tosía débilmente. Escuchaba cómo insistía en revisar los cables de la batería, que estaban bien. Estaba perdiendo el tiempo, buscando en el lugar equivocado, y Mateo lo sabía. Al final, sin poder contenerse más, murmuró en voz baja, pero clara. «Es la bomba de gasolina», dijo, su voz apenas audible en el ruido del taller. Pero el mecánico frustrado lo oyó en la pausa entre dos intentos. Se volvió hacia él, con el rostro rojo de ira y sudor. «¿Qué dijiste, chamaco?», le gritó, más buscando un desahogo que una respuesta. Mateo tragó saliva, sabiendo que se estaba metiendo en problemas de nuevo. «Que la bomba no manda suficiente presión», repitió. Un poco más alto, el hombre soltó una carcajada de puro desdén, limpiándose la frente. «¿Y tú cómo diablos sabes eso, eh? ¿Lo leíste en las manchas de aceite?» Mauricio apareció otra vez, como un perro guardián oliendo la ocasión de atacar. «Otra vez este mocoso queriendo hacerse el sabiondo», dijo con burla. «Ya te dije que te calles y te dediques a lo tuyo, ¿o no entiendes?» Ariana, en cambio, que también había escuchado, levantó las cejas interesada. Se dirigió al mecánico que trabajaba en la camioneta, ignorando a Mauricio. «Prueba lo que dice Manolo. No pierdes nada con revisar la bomba». El mecánico, Manolo, gruñó molesto. No le gustaba recibir órdenes de ella, y menos aún que la sugerencia viniera de un niño de la calle. «Es una pérdida de tiempo, Ariana. Ya revisé el flujo», comenzó a decir. «Solo hazlo», insistió ella con calma, pero con una autoridad que no admitía réplica. Manolo, mascullando insultos por lo bajo, fue a buscar la herramienta para medir la presión. Revisó la bomba y tras unos segundos maldijo en voz alta golpeando el metal. «Está fallando. La maldita bomba no tiene nada de presión». Los murmullos crecieron en el taller. Las miradas se clavaron en Mateo. Eran miradas mitad sorprendidas, mitad incómodas, algunas incluso con recelo. Mauricio dio un paso más, sintiendo que perdía terreno frente a los demás. Lo señaló con un dedo tembloroso de ira, su rostro congestionado. «Esto no prueba nada. Seguro lo escuchó de alguien», gritó desesperado. «Este chamaco solo está buscando atención. Es un farsante. Si lo dejamos, mañana va a querer mi lugar en este taller. Mi lugar». El jefe, que hasta entonces había guardado un silencio prudente, levantó la voz. Su tono era cansado pero firme, poniendo fin a la discusión. «Ya basta, Mauricio. Nadie está diciendo que va a quitarle el lugar a nadie. Es un niño, y aquí decido quién entra y quién sale, y ese soy yo». El ambiente en el taller quedó helado. La autoridad del jefe era indiscutible. Mauricio retrocedió, pero su mirada sobre Mateo
Era una promesa de venganza. Mateo bajó la cabeza, pero por dentro sentía una extraña mezcla de emociones. Sentía orgullo por haber acertado, miedo por la reacción de Mauricio, y una pequeña, diminuta chispa de esperanza de que quizás podría quedarse. Ariana le sonrió apenas, una sonrisa cómplice que lo reconfortó. Mauricio, en cambio, lo miró con un odio abierto, un odio que se cocinaba lento. Sabía que no iba a detenerse hasta verlo fuera de ese taller. Esa noche, cuando Mateo volvió a la cruda realidad de la calle, se sentó en la acera bajo la luz de una farola y miró sus manos. Estaban llenas de grasa, pequeñas, sucias por el trabajo de limpieza, pero eran capaces de cosas que ni él mismo terminaba de entender. Eran capaces de escuchar lo que los motores callaban a otros. Cerró los ojos y otra vez lo golpeó el recuerdo de su padre. Su padre levantándolo en brazos, mostrándole un volante brillante y nuevo. «Escucha el rugido, hijo», le decía su voz en la memoria. «Los motores no mienten». Mateo apretó las manos contra su pecho, sintiendo el frío de la noche. No sabía qué destino le esperaba, qué pasaría al día siguiente. Intuía que esas manos pequeñas guardaban secretos grandes y un don especial, y que por más que Mauricio quisiera echarlo, él iba a volver. El tercer día en el taller empezó de una forma distinta a los anteriores. Mateo no entró con la voz temblorosa ni con la pregunta en los labios. Esta vez, apenas cruzó la puerta metálica, buscó el trapeador sin que nadie se lo dijera. Comenzó a limpiar el piso lleno de manchas negras con una disciplina automática. Nadie se lo pidió, nadie le dio permiso formalmente, simplemente lo hizo. Algunos mecánicos lo ignoraron por completo, concentrados en sus tareas. Otros murmuraron entre dientes al verlo, pero él no se detuvo. Cada vez que el balde se llenaba de agua sucia, lo vaciaba y regresaba corriendo. Cada vez que un trapo se saturaba de grasa, lo enjuagaba y lo usaba de nuevo. Trabajaba con una intensidad que llamaba la atención por sí sola. Ariana lo observaba desde la distancia, desde la ventana de su oficina. Había algo en la forma en que ese niño trabajaba que la conmovía. No era la obediencia servil de alguien asustado, era algo más. Era un hambre feroz de quedarse, de merecer un lugar en el mundo. A media mañana, Manolo, el mecánico de la camioneta, soltó un bufido. «Oye, chamaco, tráeme la llave de media», le gritó desde debajo de un auto. Mateo dudó un segundo. Miró la mesa caótica llena de herramientas. Las examinó una por una y, sin dudar más, eligió la correcta al instante. Se la llevó hasta el hombre, que lo miró con genuina sorpresa. «Fue suerte», intervino Mauricio de inmediato con su tono venenoso. Seguro agarró la primera que vio y le atinó de casualidad. Minutos después, otro mecánico pidió un desarmador plano de estrella. Mateo se lo llevó en segundos, diferenciándolo entre docenas de otros. Luego una pinza de presión, luego un dado exacto de 12 milímetros. No falló ni una sola vez, reconociendo cada herramienta por su nombre. Ariana sonrió desde su oficina. Definitivamente no era suerte. Ese niño sabía mirar, sabía escuchar, absorbía cada detalle como una esponja. A la hora de la comida, el jefe dio la orden de cerrar por media hora. Los hombres se reunieron en una mesa larga de madera improvisada al fondo. Ariana apareció de la cocina con un plato adicional en las manos. Traía tortillas calientes, frijoles y un pedazo de queso fresco. Lo colocó frente a Mateo, que se había quedado limpiando en su rincón. «Toma, te lo ganaste hoy», le dijo ella con una sonrisa cálida. Mateo miró el plato como si no fuera real. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus manos temblaban visiblemente al tomar la primera tortilla caliente. La llevó a la boca y en cuanto la mordió, las lágrimas se le escaparon. No intentó ocultarlas, simplemente rodaron por sus mejillas sucias de grasa. Comía despacio, con esa mezcla de urgencia y reverencia que conmovía. Los demás mecánicos lo miraban en silencio. La mayoría se removió incómoda. Mauricio bufó, molesto por la escena y la atención que recibía el niño. «Ya basta de consentirlo tanto, Ariana», soltó con fastidio. «Esto no es un comedor de indigentes, es un taller mecánico serio». Ariana lo fulminó con la mirada. Su voz sonó fría y cortante. «Aquí nadie está consintiendo a nadie, Mauricio. El niño está trabajando». «¿Trabajando? Es un escuincle», se burló Mauricio con desprecio.
¿O vas a decirme que trapear y pasar herramientas es un oficio ahora? Mateo bajó la vista, sintiendo la humillación regresar, pero Ariana no se dejó. Un oficio empieza con aprender a limpiar y a obedecer, Mauricio. Nadie nació sabiendo, ni siquiera tú, aunque a veces lo olvides. El jefe, que estaba comiendo en silencio en la cabecera, levantó la voz. Basta, dijo con calma. El niño ayuda y come. Mientras yo lo permita, se queda. Mauricio apretó los dientes, golpeó la mesa con el puño y se levantó. Se alejó mascullando insultos, derrotado pero no vencido. La tarde avanzó con un aire extraño, una calma tensa después de la comida. Mateo, en silencio, recogía piezas caídas del suelo, evitando estorbar. Comenzó a organizar los tornillos por tamaño en pequeños botes de hojalata. Limpiaba las mesas de trabajo sin que nadie se lo pidiera. Lo hacía con una disciplina metódica, como si hubiera nacido para eso. En un momento, Ariana lo sorprendió, intentando ordenar una caja de filtros de aire. No solo los separaba por tamaño, sino por desgaste y compatibilidad de modelo. ¿Quién te enseñó a hacer eso?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Mateo se alzó de hombros, sin dejar su tarea, casi en un susurro. Mi papá decía que cada pieza tiene su lugar exacto en el mundo. Si la mezclas donde no va, todo el sistema se rompe sin remedio. Ariana lo observó unos segundos, estudiando su perfil concentrado. Ese niño no estaba inventando historias para impresionar a nadie. Había aprendido esos conceptos de alguien que sabía de verdad, un profesional. De repente, un estruendo metálico sacudió el taller, asustando a Mateo. Mauricio había tirado a propósito una caja pesada llena de piezas cerca de él. Tuercas, birlos y engranajes rodaron en todas direcciones por el suelo sucio. «Recoge eso, si tan listo eres», le gritó con una furia fingida. Mateo se agachó de inmediato sin protestar y fue acomodando una por una. Recogía las piezas con paciencia, sin perder la calma, ignorando la provocación. «Más rápido, inútil», lo apuró Mauricio, acercándose de forma amenazante. «Ya basta, Mauricio, déjalo en paz», intervino Ariana, su voz resonando con ira. «No te metas, Ariana», rugió él, dándole un manotazo al trapo que Mateo sostenía. El trapo voló por el aire, salpicando agua sucia. El niño retrocedió un paso, asustado por la violencia física, pero no lloró, se quedó quieto, mirándolo con una mezcla de miedo y desafío. El jefe apareció de nuevo, su rostro serio y su voz seca. «Mauricio, una más y te vas a la calle tú, no él. ¿Entendido?». El silencio que siguió fue pesado, se podía cortar con un cuchillo. Mauricio apretó los labios, lleno de una rabia contenida que lo hacía temblar. Miró al jefe, luego a Ariana, y finalmente a Mateo con puro odio. Dio media vuelta y se fue al fondo a seguir trabajando, golpeando el metal. Mateo recogió el trapo del suelo, lo sostuvo un segundo, luego lo estrujó con fuerza y volvió a limpiar como si nada hubiera pasado. Ariana se acercó y se arrodilló junto a él, su voz suave de nuevo. «No le hagas caso, Mateo. Tú sigue con lo tuyo, lo estás haciendo bien». El niño asintió, sin mirarla, concentrado en el suelo. Pero en sus ojos había un brillo nuevo, algo distinto al miedo. Era una chispa de resistencia que apenas empezaba a encenderse. Esa noche, cuando todos los mecánicos se retiraban, cansados, Mateo se quedó unos minutos más barriendo el taller, dejándolo ordenado. Ariana lo vio y se acercó con suavidad, conmovida por su dedicación. «Hoy trabajaste muy bien, Mateo», le dijo, rompiendo el silencio. Él sonrió tímidamente, todavía con las mejillas manchadas de grasa. «Gracias por la comida, señora Ariana», dijo con sinceridad. Ariana le revolvió el cabello con un gesto tierno, casi maternal. «No me lo agradezcas a mí. Gánatelo cada día. Así es como funciona». Mateo asintió con fuerza. Esa frase le quedó grabada como un reto. Salió a la calle con el paso cansado, pero en su interior ardía algo. Ya no era solo el hambre lo que lo movía, era algo distinto. Era esperanza, la primera chispa de una llama que nadie podría apagar. El taller abrió temprano ese lunes. El aire olía a café barato y humo. Mateo ya estaba allí, trapeando antes de que alguien se lo pidiera. Sus manos pequeñas se movían con prisa, pero sus ojos curiosos no descansaban. Escaneaban cada rincón, cada herramienta, cada pieza que entraba o salía.
Ariana entró unos minutos después, saludó a todos con un gesto rápido. Se detuvo un instante a mirar al niño. Algo en él no la dejaba tranquila. No era solo la manera en que se movía, como si llevara años en un taller. Era su apellido, un detalle que él había mencionado al pasar. El día anterior, cuando le preguntó su nombre completo, él murmuró: Mateo Velarde. Una chispa le había encendido la memoria, un eco de un pasado lejano. Velarde, Velarde. ¿Por qué le sonaba tanto ese nombre? Ariana se dirigió a su oficina, su mente trabajando a toda velocidad. Durante la mañana, mientras los demás trabajaban en una camioneta destartalada, Ariana se quedó en la oficina, pero no estaba revisando facturas. Buscó en su celular, en el navegador de Internet, palabras clave. Escribió: Velarde Piloto Carreras México, y presionó buscar. El resultado la sorprendió, la dejó sin aliento por un segundo. Fotografías amarillentas, periódicos digitalizados, titulares olvidados por el tiempo. Felipe Velarde, tricampeón nacional de automovilismo, decían los encabezados. Un hombre joven con una sonrisa amplia, sosteniendo trofeos enormes. Un rostro carismático, parecido, inquietantemente parecido al del niño que trapeaba su taller. Ariana se llevó la mano a la boca, conectando los puntos. En los artículos también había notas más oscuras, más recientes. Hablaban de un accidente trágico, de una caída en desgracia, de deudas, un hombre que pasó de ser una leyenda nacional a ser completamente olvidado. Se quedó un largo rato mirando esas fotos, buscando rastros de Mateo. Al salir a la zona de trabajo, lo encontró organizando tornillos en una caja. Se acercó y se agachó a su altura, tratando de sonar casual. «Mateo, dijiste que tu papá arreglaba coches, ¿verdad?». El niño asintió sin levantar la vista, concentrado en su tarea. «¿Recuerdas cómo se llamaba?», preguntó ella con el corazón latiéndole rápido. «Felipe, creo». «Se llamaba Felipe Velarde», murmuró el niño. Ariana tragó saliva. «¿Y corría autos? ¿Era piloto?». Mateo dudó, frunciendo el ceño, buscando en sus recuerdos borrosos. Un destello de memoria. El rugido ensordecedor en una pista, gradas llenas. La voz de su padre gritando su nombre desde un auto de carreras. «Sí», dijo finalmente, levantando la vista. «Corría. Él era muy rápido». Ariana lo miró fijamente. No era imaginación, era la verdad. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, una carcajada resonó detrás de ellos. «Ja, ja, ja. No me digas». Era Mauricio, que había escuchado la conversación. «Ahora resulta que este piojoso es hijo de una estrella», dijo con burla. Los demás mecánicos levantaron la cabeza, curiosos por el escándalo. Mauricio levantó la voz, disfrutando de la atención que había capturado. «¿Oyeron todos? El mocoso dice que su papá era Felipe Velarde, el mismísimo tricampeón». Las risas se multiplicaron, esta vez más crueles que las primeras. Unos se burlaban abiertamente, otros fingían una incredulidad irónica. «Claro, y yo soy sobrino del presidente», ironizó uno de ellos. «¿Y yo qué?», añadió otro entre carcajadas, «el hijo de un astronauta». Mateo se encogió en su lugar, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La vergüenza era tan intensa que le quemaba la piel. Yo no lo inventé», susurró, su voz rota por la humillación. Mauricio se inclinó sobre él, con una sonrisa torcida y llena de maldad. «Escucha, chamaco, ni aunque fueras su hijo tendrías derecho a estar aquí. Pero como eres un don nadie, mejor no inventes cuentos de hadas». Ariana dio un paso adelante, indignada por la crueldad. «Mauricio, deja de molestarlo ahora mismo. No sabes nada». «¿Molestarlo?», rió él. «Solo le estoy evitando una desilusión más grande. Ese niño no tiene nada que ver con un campeón. Es un impostor». Las palabras impostor y don nadie se clavaron en el pecho de Mateo. Él no sabía si era verdad. Apenas recordaba fragmentos, imágenes rotas. ¿Y si de verdad estaba inventando? ¿Si su mente había creado un héroe? Bajó la mirada, sintiendo que todos los ojos del taller lo atravesaban. Se sentía juzgado, expuesto y completamente solo en medio de la hostilidad. Ariana, firme como una roca, se puso entre él y Mauricio. «Impostor o no, es un niño y merece respeto, cosa que tú no conoces». Mauricio resopló, pero se apartó, dejando la amenaza flotando en el aire.
Esa tarde, Mateo trabajó en el más absoluto de los silencios. No habló más, ni cuando lo mandaron por piezas, ni cuando lo llamaron a limpiar. Solo obedecía, su rostro una máscara impenetrable, pero por dentro estaba revuelto. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su padre en la pista de carreras. Veía la bandera a cuadros, escuchaba los motores rugiendo como leones. ¿Era real todo eso o eran solo ecos inventados para llenar el vacío de su vida? Cuando cayó la noche y el taller cerró, Mateo salió a la calle con la cabeza gacha. Ariana lo observó desde la puerta, con el ceño fruncido por la preocupación. Sabía que algo grande se escondía en ese niño, una verdad dolorosa, y si era verdad lo que intuía, las sombras del pasado estaban a punto de regresar. El taller se había convertido en un campo minado para Mateo. Cada día que entraba por esa puerta metálica, sentía que algo podía salir mal. No era paranoia, era Mauricio, el mecánico veterano, que no lo dejaba en paz. Ese hombre, con manos pesadas y mirada de rencor, parecía vivir para hacerlo tropezar. Desde que Mateo había logrado lo imposible con aquella camioneta, el odio de Mauricio creció. No soportaba que un niño de la calle, con apenas 10 años, lo hubiera superado. Él, con 20 años de experiencia, había quedado en ridículo frente a todos, y si de él dependía, ese escuincle no iba a durar mucho tiempo ahí dentro. Todo comenzó una mañana cuando un cliente vino a recoger su vehículo. Mateo había ayudado el día anterior, pero solo a limpiar la zona del motor. Mauricio, en silencio y sin que nadie lo viera, aflojó un perno clave del alternador. Lo hizo minutos antes de la entrega, con una precisión malvada. Cuando el cliente encendió el coche, el motor vibró con violencia y casi se apaga. «Esto está peor que antes», gritó el hombre, furioso y rojo de ira. Mauricio no tardó ni un segundo en señalar con su dedo manchado de grasa. «Seguro fue el mocoso», exclamó, fingiendo indignación. Lo dejaron meter mano donde no debía, y miren el resultado ahora. Los ojos del jefe, cansados y estresados, se clavaron en Mateo. El niño, con las manos aún húmedas del balde de agua, tartamudeó. Yo solo limpié alrededor, señor. No toqué nada más, lo juro». El silencio que se produjo fue espeso, cargado de desconfianza. Algunos mecánicos lo miraban con duda, otros recordaban sus aciertos anteriores. Ariana se adelantó y levantó la voz, defendiéndolo con firmeza. «No fue él, jefe. Yo lo vi todo el tiempo. Estaba conmigo ordenando piezas». El cliente resopló molesto, sin importarle quién había sido. Solo quería su auto. El jefe ordenó a otro mecánico que ajustara el daño, visiblemente irritado, pero la mancha de la duda ya había quedado sobre Mateo, como aceite derramado. Por primera vez, sintió que alguien lo señalaba con una injusticia abierta. Los días siguientes no mejoraron, sino que empeoraron progresivamente. Mateo intentaba ayudar organizando las mesas de herramientas. Alcanzaba llaves o destornilladores cuando se los pedían, pero cada vez que alguien tomaba una herramienta que él había tocado, algo fallaba. Los mangos de los martillos aparecían flojos, listos para romperse. Las puntas de los destornilladores estaban quebradas o desgastadas. Las llaves parecían doblarse sin razón aparente, como si fueran de plomo. «Maldita sea», tronó uno de los hombres, mostrando una llave partida en dos. «Esta herramienta está inservible. ¿Qué demonios pasa en este lugar?» Mauricio aprovechó la oportunidad como una fiera olfateando sangre fresca. «¿Quién creen que estuvo jugando con ellas?», dijo, mirando fijo al niño. «Seguro cree que son juguetes. No sabe el valor de nuestro equipo». Mateo quiso abrir la boca, protestar, decir que él no había sido, pero Ariana se adelantó, su voz cortante y defensiva. «Esas herramientas ya estaban viejas, Mauricio. No quieras culparlo de todo». «Claro, defiéndelo», espetó el hombre, sonriendo con veneno puro. «Sigue defendiendo a tu mascota, Ariana. Pero no te quejes después. Cuando nos dejes sin un taller completo, no digas que no lo advertí». Mateo bajó la mirada, un nudo de impotencia formándose en su garganta. No sabía cómo probar su inocencia, cómo luchar contra un fantasma. Solo sentía que cada vez que intentaba ayudar, alguien preparaba una trampa. El golpe más duro llegó con una camioneta recién reparada esa misma semana. El jefe pidió a Mateo que limpiara el suelo alrededor del vehículo, mientras uno de los mecánicos terminaba de ajustar los detalles del motor.
Cuando intentaron encenderla para la prueba final, el vehículo no arrancó. Revisaron los cables y descubrieron, con horror, que uno principal estaba desconectado. Mauricio sonrió como un chacal, disfrutando el momento de la revelación. ¿Ven? ¿Qué les dije? El chamaco se la pasa metiendo las manos donde no debe. Mateo se puso rojo de vergüenza e ira. «No fui yo», murmuró. Pero esta vez nadie respondió. Ni siquiera Ariana supo qué decir. El silencio fue peor que las burlas. Fue una condena silenciosa. Ariana caminó hacia él más tarde y se inclinó para hablarle al oído. «No te culpes, Mateo. Yo sé que no eres tú, sé que él te está tendiendo trampas». Él asintió débilmente, pero en su interior crecía una sombra de duda. El enemigo no lo atacaba de frente, lo hacía en la oscuridad. Como un fantasma, le dejaba las culpas a él, manchando su reputación. Con cada día que pasaba, las acusaciones silenciosas iban calando en el taller. Cuando Mateo pasaba cerca, algunos mecánicos bajaban la voz, pero no lo suficiente. «Desde que llegó ese niño, siempre hay fallas inexplicables», escuchaba. «Dicen que es listo, pero yo solo veo problemas y más problemas». Esas frases le pesaban más que el hambre, más que el frío de la noche. Era como cargar con un saco de piedras que él no había elegido. Ariana se mantenía firme en su defensa, pero no podía silenciar todas las dudas. Mientras tanto, afuera del taller, algo muy distinto comenzaba a ocurrir. Un cliente que había presenciado a Mateo resucitar un motor lo contó. Lo relató con asombro en la tiendita de la esquina mientras compraba refrescos. Un chamaco flaco de la calle arregló lo que nadie pudo en ese taller. Otro cliente, en una fonda cercana, añadió su propia versión exagerada. Dicen que el niño solo escuchó el coche y supo lo que tenía, como si tuviera un don. Las historias crecían y se distorsionaban con cada boca que las repetía. En cuestión de días, ya no era solo un niño que ayudaba en un taller. Se estaba convirtiendo en una leyenda urbana. El niño mecánico. Una mañana, en una cafetería del centro, un periodista local escuchó el rumor. Le pareció una nota de color interesante, algo fuera de lo común. Sonrió y anotó en su libreta: «Un niño que arregla coches en la calle. Investigar». De vuelta en el taller, Mateo seguía trabajando, ajeno a su creciente fama. Trapear, ordenar, alcanzar piezas, soportar las miradas de desconfianza. La sombra de Mauricio estaba siempre ahí, manipulando, saboteando, torciendo la percepción. Mateo comenzaba a comprender que no bastaba con demostrar lo que sabía. Había alguien que quería borrarlo del mapa, y lo hacía tan bien, que nadie, excepto Ariana, veía las manos del verdadero culpable. La rabia hervía dentro de él, pero la callaba por miedo a ser expulsado. Esa guerra silenciosa apenas comenzaba, y él no sabía si estaba preparado. La mañana estaba cargada de tensión desde el primer minuto. El sol apenas iluminaba los muros sucios del taller cuando un coche apareció. Era un sedán último modelo, brillante, de pintura impecable y llantas relucientes. Se detuvo en la entrada y un chófer se bajó rápido para abrir la puerta trasera. De él descendió un hombre alto, trajeado, con lentes oscuros y un aire de superioridad. Llenó el lugar en segundos, caminando despacio, como si todo le perteneciera. Saludó con un gesto frío y arrogante al jefe del taller. «Tengo prisa», dijo sin rodeos. Su voz era cortante. «Este auto falla al encender por las mañanas. Ya pasé por otros 2 talleres. Nadie supo arreglarlo. No quiero excusas. Quiero resultados inmediatos». El jefe asintió, visiblemente nervioso por la presencia del hombre. Era evidente que ese cliente no era cualquiera. Podía ser una gran oportunidad. Podía traerles prestigio, pero también arruinar su reputación con una sola palabra. Los mecánicos rodearon el coche, revisando bajo el capó con nerviosismo. El dueño observaba con impaciencia, cruzado de brazos, mirando su reloj. Mateo, desde su rincón, limpiaba el piso en silencio, como siempre. Pero no podía dejar de escuchar el debate técnico de los hombres. «Debe ser el sensor de oxígeno», dijo uno. «No, es la computadora», replicó otro. Pasaron los minutos y nadie lograba dar con la falla. El cliente se molestó. ¿Acaso no saben lo que están haciendo? ¿O este es un taller de aprendices? Entonces, sin poder evitarlo, Mateo murmuró desde atrás, muy bajo: «Es la válvula de presión de la bomba.
Está atascada, susurró. El silencio se hizo inmediato. Todos giraron hacia él como si hubieran visto un fantasma. Mauricio fue el primero en reaccionar, su rostro rojo de ira. «Cállate, mocoso. Aquí nadie te pidió tu opinión», gruñó, avergonzado. Pero el cliente lo oyó, alzó una ceja y se rió con desprecio. «¿Qué es esto? ¿Una broma?», dijo soltando una carcajada seca. «Ahora usan niños de la calle como mecánicos para diagnosticar. ¿Qué sigue? Que me arregle el motor un perro amaestrado», continuó. Los demás mecánicos rieron nerviosos, contagiados por la arrogancia del cliente. No querían quedar mal, así que siguieron la corriente de la burla. Mateo sintió que la cara le ardía. La humillación fue instantánea y profunda. Bajó la mirada, pero no retrocedió. Su instinto era más fuerte. Solo quería ayudar. Susurró, su voz apenas audible. El hombre lo escuchó y se inclinó hacia él. Su rostro era una máscara de desdén. Casi le pegó el dedo en el pecho, intimidándolo con su presencia. ¿Ayudar? Tú no sirves ni para limpiar mis zapatos, muchacho. ¿Sabes cuánto vale este auto? Vale más de lo que ganarás en toda tu vida. En tu miserable vida pidiendo limosna en las esquinas, remató. Las palabras golpearon a Mateo como piedras afiladas, dejándolo sin aire. Algunos mecánicos miraban incómodos, pero nadie se atrevía a decir nada. El cliente era demasiado importante como para contradecirlo. Mauricio aprovechó para echar más leña al fuego, acercándose al cliente. «Tiene razón, ingeniero. Este chamaco solo estorba. Es una plaga. Ya lo he dicho 1000 veces al jefe. No pertenece a un lugar como este». La risa del cliente fue un látigo. «Pues si quieren que siga viniendo, les recomiendo deshacerse de él. Este lugar parece un circo. Con este niño pululando por aquí, le quitan seriedad al negocio». Mateo apretó los puños por dentro, un nudo de rabia e impotencia. Quería gritar, quería decir que no era un estorbo, que sí sabía de motores, pero el miedo y el hambre lo ahogaban, lo dejaban mudo. Tragó saliva, respiró hondo y levantó la cabeza con una valentía inesperada. Una valentía que sorprendió incluso a él mismo, nacida de la desesperación. «No me voy a ir», dijo, su voz temblando pero firme. El taller se quedó helado, el silencio fue absoluto y pesado. El cliente se enderezó, incrédulo. «¿Qué dijiste, insolente?». Mateo lo miró con los ojos brillantes, sin lágrimas, pero con fuego. «No me voy a ir», repitió, su voz ganando un poco de fuerza. Un murmullo recorrió a los presentes. Nadie esperaba esa reacción. Mauricio soltó una carcajada incrédula. «Mírenlo, qué valiente. El muertito de hambre ahora se cree con derechos. ¡Qué agallas!». El cliente sacudió la cabeza, molesto por el desafío, y se giró hacia el jefe. «Si este niño vuelve a tocar o a opinar sobre mi coche, no pongo un pie más aquí». El jefe tragó saliva, atrapado en un dilema imposible. No quería perder al cliente, pero tampoco podía ignorar la escena. Ariana fue la única que se adelantó, rompiendo la tensión. Se colocó junto a Mateo, poniéndole una mano protectora en el hombro. «Aquí nadie sobra, señor», dijo firme, mirando al cliente a los ojos. «Este niño tiene más valor que muchos adultos que conozco. Y si lo que busca es comida a cambio de trabajo, merece todo nuestro respeto». El cliente bufó, incrédulo ante la audacia de la mujer. Caminó hacia su coche y abrió la puerta él mismo, sin esperar al chofer. «Terminen el trabajo como puedan», dijo con frialdad, «pero espero no volver a ver a ese mocoso rondando por aquí». Se subió al auto, arrancó con dificultad y se fue con un chirrido de llantas. Dejó un silencio denso y vergonzoso tras de sí. Mauricio se inclinó hacia Mateo con una sonrisa torcida, disfrutando su victoria. «Te lo advertí, niño. Un día vas a arrastrarnos a todos contigo». Mateo no contestó. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia. Ariana se arrodilló a su lado, lo miró a los ojos con intensidad. Le habló en voz baja para que solo él la escuchara. «No te rindas ahora, Mateo. Lo que hiciste hoy fue grande. No cualquiera soporta esa humillación sin agachar la cabeza. Estoy orgullosa». Mateo tragó saliva y asintió, aunque por dentro algo se había roto. El hambre en su estómago seguía ahí, pero había aparecido otra hambre, un hambre distinta, más fuerte, un hambre de dignidad. El rumor del niño mecánico ya no era solo un murmullo local. Gracias a los primeros clientes asombrados,
La historia se había esparcido. Un cliente, en particular, había grabado con su celular el momento en que Mateo devolvió la vida a una camioneta muerta en segundos. Lo subió a internet con un título que parecía sacado de una película. Niño de la calle arregla en segundos lo que adultos no pudieron en días. Al principio nadie lo tomó en serio. Era un video más en el océano de internet. Pero algo tenía esa imagen. El niño flaco, con ropa rota, y el motor rugiendo. La escena de los mecánicos adultos totalmente sorprendidos atrapaba al espectador. En pocas horas, las visitas se contaban por miles, luego por decenas de miles. Los comentarios empezaron a dividirse en dos bandos claros. Ese niño tiene un don. Deberían apoyarlo y darle estudios. Esto es un montaje. Seguro lo arreglaron antes y lo hicieron posar. ¡Qué vergüenza! Adultos humillados por un chamaco muerto de hambre. Están explotando a un huérfano. Eso es abuso laboral. Mateo no entendía el alcance real de lo que pasaba. No conocía las redes. Lo único que notaba era que llegaban más curiosos al taller. Gente que no iba a reparar nada, solo a mirar, a sacar fotos. Algunos lo observaban con genuina admiración, otros con morbo, esperando verlo fallar. Los mecánicos se incomodaban, molestos con la intromisión constante. Pero el jefe, al ver que los clientes nuevos sí dejaban dinero, no decía nada. El único que ardía en furia con cada celular levantado era Mauricio. Él lo miraba como quien ve crecer una sombra que amenaza con tragárselo. En cada visita nueva, en cada cliente que pedía ver al niño trabajar. El odio le hervía en la sangre. Sentía que le robaban el protagonismo. «Esto es un circo», mascullaba entre dientes. «Y yo no soy el payaso». El golpe más duro llegó una tarde de mucho calor, con el taller lleno. Un auto deportivo entró y el cliente pidió que lo revisaran. Mientras Mateo observaba desde lejos, barriendo, Mauricio se acercó al motor. Se movió con movimientos calculados, ágiles por la costumbre. Nadie lo notó. Todos estaban ocupados con el cliente. Fingiendo revisar, soltó un cable clave del sistema de encendido. Regresó a su sitio como si nada, con una sonrisa maliciosa oculta. El jefe, ocupado, pidió a Mateo que intentara arrancarlo para moverlo. El niño obedeció. Se subió al asiento del conductor, que le quedaba enorme. Giró la llave y el auto tosió violentamente. Escupió humo negro y se apagó de inmediato con un ruido sordo y metálico. El dueño del auto, que estaba grabando con su celular, soltó una carcajada. Ese es el prodigio del que todos hablan. No sabe ni encender un coche. Mauricio levantó la voz para que todos los presentes escucharan su veredicto. «¿Lo ven? Se los advertí. Este chamaco no sabe nada, solo arruina lo que toca». El cliente, entre risas, subió el clip a sus redes sociales. Puso el título, «El niño mecánico fracasa en vivo. Pura fama». En pocas horas, el video explotó y la avalancha de burlas fue implacable. Ahí está. El circo se terminó. Se los dije, era mentira. Dejen de creer en milagros. El niño solo es un fraude, un invento. Pero lo peor estaba aún por llegar. El sabotaje se volvió más cruel. Esa misma noche apareció otro video, editado con precisión venenosa. Alguien había tomado las imágenes originales del primer video viral y las había mezclado con las del humo negro saliendo del auto deportivo. El clip mostraba a Mateo manipulando el motor y en corte directo, la explosión de humo. No había contexto, no había explicación, solo la aparente causa y efecto. Parecía que el niño había destruido el coche con sus propias manos inexpertas. El título era Lapidario, fraude descubierto. El niño mecánico arruina autos. Los comentarios esta vez fueron feroces, llenos de ira y decepción. Qué irresponsabilidad dejarlo tocar un coche de ese valor. Seguro se aprovechan del apellido del padre, que dicen era famoso. Igual de fracasado que el padre. Pobre iluso, creyó que era alguien. El video corrió como pólvora, destruyendo la reputación que apenas nacía. Ariana fue quien se lo mostró a Mateo, con el corazón roto. Lo llamó a un rincón y le enseñó la pantalla de su celular. El niño lo miró en silencio, vio su rostro en la grabación, vio sus manos sobre el motor y luego la humillante explosión de humo. Tragó saliva, un nudo amargo instalándose en su garganta. «No fui yo», murmuró con la voz quebrada.
Yo no hice eso. Ariana le sostuvo los hombros con firmeza, dándole fuerza. Lo sé, Mateo. Es un montaje. Alguien te está queriendo perjudicar. Él levantó la vista, sus ojos húmedos por lágrimas que no dejaba caer. Pero todos creen que sí fui yo, dijo, su voz rota. El silencio entre los dos fue largo y pesado, lleno de injusticia. Afuera, las risas de los clientes nuevos resonaban como cuchillos. Ariana respiró hondo. Esto no es justo, pero escúchame bien. Lo único que importa es lo que tú sabes, lo que tú haces. No dejes que te arrebaten eso, no dejes que te convenzan de que eres un fraude. Mateo bajó la mirada a sus manos pequeñas, cubiertas de grasa seca. Por primera vez las vio no como un don, sino como una carga. Los días siguientes fueron un suplicio, una tortura constante. El taller se llenó de curiosos que entraban solo para burlarse. Oye, niño, ¿cuánto cobras por arruinar un coche? Es para un enemigo. Ten cuidado, Manolo. No dejes que toque tu auto que luego lo echa a perder. Mejor ponte a pedir en la calle. Eso sí lo sabes hacer bien. Cada palabra lo atravesaba como un golpe físico, directo al pecho. Pero Mateo no se marchaba. Algo dentro de él se negaba a rendirse. Seguía ahí, en silencio, barriendo, alcanzando piezas, con el rostro endurecido. Sus ojos brillaban de un orgullo herido, de una rabia silenciosa. Mauricio lo miraba de lejos con una sonrisa torcida, disfrutando su obra. Había logrado lo que quería, manchar su imagen, convertirlo en un chiste. Pero lo que Mauricio no entendía era que en lo más profundo del niño, las burlas no apagaban la llama, la estaban endureciendo, forjando acero. Si algo estaba aprendiendo, Mateo, era que cada talento tenía un precio, y que ese precio casi siempre se pagaba en soledad. Esa noche, recostado en el suelo frío donde dormía, cerró los ojos, susurró en silencio, al cielo contaminado de la ciudad. No me van a doblar. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no iba a abandonar. Aunque lo llamaran fraude, aunque lo grabaran 1000 veces, seguiría adelante. Ese era el verdadero precio de su talento, soportar el peso del mundo. El calor era sofocante esa tarde cuando un rugido extraño se escuchó. No era un motor sano, era un gemido metálico, forzado, que pedía auxilio. Un sedán destartalado se arrastró hasta detenerse frente a la puerta. El dueño, un hombre de mediana edad, bajó con el ceño fruncido. «He pasado por 3 talleres distintos», dijo levantando la voz. «Nadie ha podido arreglar este coche. Si ustedes no pueden, se va al deshuesadero». Los mecánicos se acercaron curiosos. El jefe ordenó abrir el capó. En segundos se formó un semicírculo de hombres alrededor del motor, probando, revisando, discutiendo teorías, pero nada funcionaba. El sudor les corría por la frente mientras el dueño esperaba impaciente. Pasaron minutos que se hicieron eternos. La frustración crecía. Uno tras otro se apartaban, rindiéndose. «No tiene caso, jefe. El motor está muerto. La compresión no sirve», añadió otro. El cliente resopló. «Ya lo sabía. Pierdo mi tiempo y mi dinero». Desde un rincón, con el trapeador en la mano, Mateo observaba. Sus ojos no se apartaban del motor. Lo escuchaba con atención. Escuchaba las palabras que él comprendía y los demás no. Dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme por la certeza. «Puedo intentarlo», dijo, rompiendo el silencio de la derrota. Todos lo miraron como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. Mauricio fue el primero en reaccionar con una carcajada seca y burlona. «Tú, con ese montón de chatarra, no nos hagas reír, fraude». El cliente lo miró de arriba abajo y luego rió también, incrédulo. «¿Es en serio? ¿Van a dejar que el niño que arruina coches toque mi auto?» Mateo sostuvo la mirada del dueño, sin flaquear. «Si me deja intentarlo y falla, no pierde nada. Ya iba al deshuesadero». «Si funciona, se ahorra comprar un coche nuevo», argumentó con lógica simple. El dueño dudó. Había algo en los ojos del niño que lo hizo detenerse. «Tienes 5 minutos», dijo al fin. «Si lo arruinas más, los hago responsables». El jefe asintió en silencio. Era arriesgado, pero la curiosidad le ganó. Mateo se acercó al motor. Mauricio lo observaba desde atrás, planeando. Mientras el niño se inclinaba sobre las piezas, Mauricio se movió con disimulo. Nadie lo vio. Todos miraban al niño. Él desconectó un cable secundario.
Dejó flojo un perno oculto de la toma de aire, creando una nueva falla. «Veamos qué tan prodigio eres ahora, mocoso», murmuró entre dientes. Mateo no se dio cuenta del sabotaje, pero sintió que algo no cuadraba. Revisó con calma, palpó las piezas, cerró los ojos un instante. Escuchó el eco del motor, como si latiera débilmente. Se movía con una concentración que impresionaba a los presentes. Tomó una llave inglesa y ajustó varias conexiones que los otros ignoraron. Apretó tornillos que nadie había mirado. Se ensució los brazos hasta el codo. «Pruebe ahora», dijo sudando, después de varios minutos de trabajo. El cliente giró la llave. El motor tosió, rugió un segundo y se apagó de golpe. Las risas fueron inmediatas. Mauricio estalló en carcajadas. «Ja, ja, ja. ¿Lo ven? Es una farsa. Les dije que no sabía nada». El cliente se puso rojo de ira. «Esto es una pérdida de tiempo». Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. La humillación era total. Miró sus manos temblorosas y por un instante dudó de todo. «Espera», dijo Ariana. «Dale un minuto más, por favor». El cliente resopló, pero aceptó con un gesto de fastidio. Mateo cerró los ojos, bloqueando las risas y las miradas. Recordó la voz de su padre en algún rincón de su memoria. «Escucha el motor, hijo. Nunca miente. Escucha el silencio entre los ruidos». Inspiró profundo. El olor a aceite y metal los entró. Volvió a inclinarse y recorrió cada cable con los dedos, buscando el error. Entonces lo notó. El contacto flojo, el perno que no debía estar así. Alguien lo había hecho. No era una falla vieja, era reciente. Miró de reojo a Mauricio, que lo veía con una sonrisa triunfante. Mateo entendió todo. Sin decir nada, ajustó rápido el cable. Apretó el perno que Mauricio había dejado suelto y volvió a alzar la cabeza. «Ahora sí», dijo con una confianza que heló la sangre de Mauricio. El dueño giró la llave de nuevo, escéptico. Esta vez el motor rugió con fuerza, constante, como una bestia despierta. El ruido llenó el taller, borrando todas las risas y murmullos. Hubo un silencio de asombro absoluto. Nadie podía creerlo. «No puede ser», susurró uno de los mecánicos. Lo logró. El cliente abrió los ojos como platos, su mandíbula casi tocaba el suelo. «Increíble», fue lo único que pudo decir, totalmente anonadado. Ariana sonrió con un orgullo que no le cabía en el pecho. Mauricio estaba pálido. Su sonrisa se había borrado, reemplazada por puro shock. Lo que nadie había notado era que uno de los curiosos había grabado todo. Había grabado desde las burlas iniciales, el fracaso y el momento del rugido. Subió el video a redes con el título «El niño mecánico humilla a los incrédulos». Añadió: «Arregla un motor imposible que incluso sabotearon». En pocas horas el clip estalló, mucho más que los anteriores. Millones de vistas, comentarios de apoyo, titulares en páginas locales. «Un verdadero genio. Esto no se ve todos los días. Ese niño vale oro». El fraude era el mecánico que se reía. Por primera vez en semanas, el viento soplaba a favor de Mateo. Su nombre, su rostro manchado de grasa, su mirada firme, comenzaron a difundirse como símbolo de talento puro e innegable. El mismo talento que intentaron hundir ahora lo convertía en un fenómeno, y aunque Mateo no entendía del todo lo que ocurría en Internet, lo único que sintió en su interior fue un alivio profundo y cálido. Por un momento, el mundo había vuelto a creer en él. El taller ya no era el mismo lugar oscuro y hostil, desde que el video del reto imposible se había viralizado. No solo llegaban curiosos con celulares, sino autos de lujo, clientes que nunca habrían puesto un pie en ese taller de barrio. Llegaban buscando al niño del don, al que escuchaba los motores. Pero con los nuevos clientes también llegaron los reporteros. Primero fue un periódico local, luego una estación de radio, y más tarde una televisora nacional que se presentó con cámaras y luces. «Queremos saber la historia completa», decían los periodistas. «¿Quién es realmente este niño? ¿De dónde salió tanto talento?» Mateo se escondía tras una mesa de herramientas, abrumado. No entendía por qué tanta gente lo señalaba y le hacía preguntas. Ariana lo protegía más que podía, actuando como su vocera, pero los periodistas insistían, buscando la historia detrás del talento. Un día uno de ellos, un veterano de investigación, llegó con pruebas.
Mostró a todos un viejo recorte de periódico amarillento y gastado. La foto, borrosa por el tiempo, mostraba a un hombre sonriente. Estaba levantando un trofeo, bañado en champán, en un podio. Al pie de la imagen se leía: Felipe Velarde, tricampeón nacional de automovilismo. El periodista levantó el recorte ante las cámaras, su voz triunfante. Hemos confirmado que este niño, Mateo Velarde, es hijo del tricampeón olvidado. El aire se congeló en el taller, el silencio fue total. Nadie dijo nada durante varios segundos, ni siquiera Mauricio. Solo el clic de las cámaras y el zumbido de un compresor rompían la quietud. Mateo se quedó mirando la foto, su corazón latiendo con fuerza. La sonrisa de ese hombre era la misma que recordaba en destellos. Entre sueños y recuerdos borrosos, el mismo brillo en los ojos. Sintió un vacío en el estómago, una mezcla de orgullo y un miedo profundo. Los mecánicos se miraban entre sí. Ahora todo cobraba sentido. Con razón tiene ese oído para los motores, murmuró uno. Es cosa de sangre. Pero no todos lo vieron con admiración. La envidia es poderosa. Mauricio, desde el fondo, sonrió con esa mueca venenosa que todos conocían. Caminó hacia el centro y levantó la voz, disfrutando del momento. ¿Lo ven? Ahora todo encaja. Se los dije. Era una farsa. No es ningún prodigio. Es solo el hijo de alguien famoso, acusó. Los periodistas giraron las cámaras hacia él, excitados por el conflicto. Mauricio, encantado de tener un público, continuó su ataque. Toda esta farsa siempre fue eso, aprovecharse de un apellido. Vive de la sombra de un muerto, de un fracasado. Mateo se estremeció. Las palabras se le clavaban como cuchillos afilados. Yo no quiero aprovecharme de nada, susurró, su voz temblorosa. Pero Mauricio no se detuvo. Estaba cegado por el odio y la envidia. Dio un paso más cerca de él, señalándolo con el dedo acusador. Claro que sí, disfrutas de la atención, de los aplausos, pero la verdad es simple. Nunca serás tu padre, jamás. Las cámaras captaban cada palabra, cada gesto de crueldad. Los murmullos de los demás se mezclaban con los flashes y las preguntas. Mateo quería que la tierra se lo tragara en ese preciso instante. No quiero ser él, alcanzó a decir, bajando la vista, humillado. Entonces, ¿qué eres?, replicó Mauricio, inclinándose sobre él. Un fraude, un invento, el eco de un hombre que ya no está. Los ojos de Mateo se humedecieron, pero apretó la mandíbula y no lloró. Sintió las uñas clavarse en las palmas de sus manos. Lo que hago, lo hago yo, respondió con voz quebrada, pero firme. Los periodistas se abalanzaron, excitados por el enfrentamiento. Mateo, ¿estás diciendo que tu talento no viene de tu padre? ¿Qué sientes de cargar con ese apellido? Es una ventaja. El niño apenas podía respirar. Cada pregunta era un golpe. Ariana trató de calmar la situación, interponiéndose entre Mateo y las cámaras. Ya basta. ¿No ven que es solo un niño? Déjenlo en paz. Pero Mauricio no se detuvo. Dio otro paso, quedando cara a cara con Mateo. Escúchame bien, mocoso, dijo en voz baja pero clara, para que solo él oyera. Tú no eres nadie sin ese apellido. Y si te atreves a creer lo contrario, yo mismo me encargaré de demostrarle al mundo que eres una mentira. Mateo lo miró directo a los ojos. Su cuerpo temblaba de miedo y rabia. Por un instante pensó en lanzarse contra él, en golpearlo, pero se contuvo, respiró hondo y escupió las palabras. No soy una sombra, dijo con la mandíbula apretada. El silencio era total. El jefe levantó la voz como un trueno. ¡Basta! El eco de la voz del jefe rebotó en las paredes, calmando la situación. Mauricio bajó lentamente la mano que había levantado para empujar a Mateo. Su mirada era un fuego de odio puro, una promesa de guerra. Mateo, jadeando, sintió que acababa de cruzar una frontera peligrosa. Ya no era solo el niño que arreglaba motores por comida. Ahora era un apellido, una historia, un estigma que debía cargar. En su corazón ardía la pregunta: ¿era su talento suyo o solo una herencia? Las cámaras se habían ido, pero el eco de sus flashes seguía en el taller. El ambiente estaba enrarecido, tenso, como antes de una tormenta. Mateo trabajaba en silencio, con la cabeza baja, sin atreverse a mirar a nadie. Sus manos temblaban, incluso cuando solo sostenía un trapo. Las palabras de Mauricio resonaban en su cabeza.
Nunca serás tu padre. No eres nadie sin ese apellido. Por primera vez sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No eran solo las burlas, era la duda, la semilla del fraude. ¿De verdad lo que hacía salía de él, de su instinto, o simplemente corría por sus venas sangre prestada de alguien a quien no podía igualar? Esa semana Mauricio aprovechó la grieta abierta en la confianza del taller. Se paseaba entre los mecánicos como un predicador venenoso. «Van a ver», decía en voz baja, «tarde o temprano este mocoso nos va a hundir». «El jefe lo mantiene solo porque da publicidad», respondía otro. «Publicidad barata», gruñía Mauricio. «Ya nos llaman el taller del niño, como si los demás, con 20 años aquí, no existiéramos». Las palabras fueron calando hondo en el orgullo de los otros hombres. Empezaron a mirar a Mateo con fastidio, no ya con curiosidad o asombro. Otros abiertamente murmuraban que era mejor que se fuera. Mateo lo notaba, sentía las miradas como agujas en la espalda. El rechazo estaba ahí, creciendo como una mala hierba cada día. Una tarde, mientras limpiaba, Mauricio lo dijo frente a todos. «Ese niño no debería estar aquí. Es un estorbo, y todos lo saben». Hubo un silencio incómodo, pero nadie lo contradijo, ni siquiera Manolo. Algunos bajaron la vista, como si la frase los liberara de un peso. Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. Esa noche, cuando el taller cerró, Ariana lo encontró en la acera. Estaba sentado, abrazando sus rodillas, con la cabeza hundida. Se acercó despacio y se sentó a su lado en el frío cemento. «Mateo», murmuró ella, sin saber qué decir. Él levantó la vista, sus ojos rojos de tanto aguantarse las lágrimas. «Todos quieren que me vaya», dijo con voz apagada. «Y quizá tienen razón. Soy solo un nombre, un apellido, nada más». Ariana le tomó la mano pequeña y fría, apretándola con fuerza. «No eres un nombre, Mateo. Eres una vida, la tuya, y tienes derecho a decidir». Mateo no respondió. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Ven conmigo», dijo Ariana poniéndose de pie de repente. Caminaron en silencio por las calles oscuras durante varios minutos. Llegaron a un cementerio tranquilo, rodeado de árboles viejos. Ariana se detuvo frente a una tumba sencilla, con una placa gastada. Se agachó y pasó la mano por el mármol frío, limpiando el polvo. «Aquí está tu padre, Mateo. Aquí está Felipe Velarde». Mateo se quedó quieto, su corazón acelerado, casi sin respirar. Dio un paso adelante y leyó el nombre grabado, su propio apellido. Se arrodilló despacio, tocó la piedra fría y susurró: «Papá». Las lágrimas brotaron sin control, liberando el dolor de años. No recordaba su voz completa, ni su risa, ni su abrazo. Solo fragmentos, fotos borrosas y ahora una lápida fría. «Dicen que solo soy tu sombra», murmuró, «que no valgo nada por mí mismo». Ariana lo abrazó por los hombros. «Escúchame, Mateo. Tu padre fue grande, pero eso no te condena. Es una herencia, no una sentencia. No tienes que ser él, ni mejor que él. Solo tienes que ser tú». El niño hundió la frente contra la piedra, cerrando los ojos con fuerza. «¿Y si no basta con ser yo?», sollozó, su voz rota. «Basta», dijo Ariana con firmeza, «porque tu valor no está en tu apellido. Está en lo que decides construir con tus propias manos, como lo has hecho». Mateo la miró, y a través de las lágrimas, algo nuevo brilló. El aire del taller estaba más ligero aquella mañana, o quizás era él. La visita a la tumba de su padre lo había marcado profundamente. No podía seguir viviendo entre las comparaciones y los insultos. Si quería quedarse, si quería ser alguien, debía construir algo propio. Esa idea lo acompañó varios días. No por el apellido, por mí. Fue entonces cuando lo vio claro. Había muchos como él, niños que deambulaban por las calles con hambre, durmiendo en esquinas, niños que nunca habían tenido una sola oportunidad de aprender algo. Si él había aprendido a escuchar los motores, ¿por qué ellos no? Se lo dijo a Ariana esa tarde: «Quiero enseñar a otros niños, a los que están en la calle como yo. Puedo mostrarles lo poco que sé». Ariana lo miró sorprendida. «¿Estás seguro? Es una gran responsabilidad». «Sí, si yo aprendí con nada, ellos también pueden». Ariana sonrió con ternura, viendo la madurez en sus ojos. «Entonces hagámoslo. Yo te ayudaré a organizar todo». El anuncio corrió rápido.
no en periódicos, sino en la calle. El niño mecánico quiere enseñar. Un mensaje simple y poderoso. El primer día llegaron apenas 5, flacos, tímidos, desconfiados. Mateo los recibió con una sonrisa nerviosa y herramientas viejas. «Aquí nadie se burla si no sabe», les dijo. «Vamos a aprender juntos». Les mostró cómo identificar una llave, cómo girar un tornillo, cómo diferenciar un cable positivo de uno negativo. Los pequeños lo miraban atentos, la curiosidad venciendo al hambre. Para Mateo aquello fue distinto a todo. Estaba compartiendo lo que sabía. No estaba arreglando un auto para ganar respeto, estaba dando esperanza. Pero Mauricio observaba desde la distancia, su rostro lleno de rabia. «Ridículo», mascullaba. «Ahora se cree maestro de mendigos». Temía que esa iniciativa lo convirtiera en un símbolo aún más grande. No tardó en intentar sabotearlo. Su maldad no tenía límites. Mientras Mateo preparaba un viejo motor para mostrarles cómo encenderlo, Mauricio aflojó tornillos y desconectó cables, esperando que fallara frente a todos. Cuando Mateo giró la llave, el motor tosió y casi se apagó. Hubo un murmullo de decepción entre los pequeños. Mauricio sonrió desde la sombra, pero Mateo no se rindió. Escuchó el ruido, agachó la cabeza y en segundos detectó el sabotaje. Ajustó con calma, reconectó el cable y volvió a intentarlo. Esta vez el motor rugió vivo, fuerte y claro. Los niños dieron un salto de alegría, aplaudiendo con fuerza. «Sí funcionó», gritaban, sus rostros iluminados. El sonido de aquellas palmas pequeñas fue como un bálsamo para Mateo. Mauricio apretó los dientes, derrotado una vez más por el talento del niño. Los encuentros crecieron. De 5 niños pasaron a 10, luego a 20. Llegaban sucios, con hambre, con historias duras, pero se transformaban. Aprendían a limpiar piezas, a ordenar, a identificar fallas pequeñas. Cuando alguno lo lograba, todos aplaudían como si fuera un campeonato. Alguien grabó la escena, decenas de niños rodeando a Mateo, admirándolo. El video voló por redes. El niño mecánico enseña a los de la calle. Se veía a un niño de 10 años convertido en maestro de otros como él. El clip se volvió viral, y esta vez la gente no discutía. Lo compartían como un ejemplo de superación y generosidad. Mateo, al ver a todos esos niños aplaudirlo, sintió algo nuevo. No era fama, era la certeza de que estaba construyendo futuro, no el de su apellido ni el de su padre, sino el suyo propio, y el de todos esos niños que lo miraban como la prueba de que se puede soñar. El día del homenaje a su padre amaneció con un sol brillante. La plaza central tenía pancartas con fotos antiguas de Felipe Velarde. El evento no era solo para recordar al tricampeón caído, era también para ver al hijo del que todo el país hablaba. Mateo llegó con Ariana, nervioso, intentando ocultarse. Pero era imposible. Las miradas se clavaron en él. «Es él, el niño mecánico», murmuraban. «Dicen que es igualito». En el escenario había un coche clásico, el mismo modelo que corrió su padre. El presentador habló. «Recordamos al gran Felipe Velarde, y hoy con nosotros su hijo». Mateo subió al escenario, sintiéndose diminuto frente al peso del nombre. «Dicen que tienes las manos de tu padre. ¿Quieres mostrarnos?» Mateo respiró hondo y abrió el capó del auto. Entre la multitud, Mauricio observaba. Se había infiltrado como apoyo. Mientras todos miraban a Mateo, se movió y aflojó una conexión clave. «Hoy se acaba tu circo, mocoso», susurró, planeando una humillación pública. Mateo no lo vio, pero algo en el motor le pareció extraño. Tocó las piezas y un presentimiento le recorrió el cuerpo. Cerró los ojos. «El motor nunca miente», recordó la voz de su padre. Notó el perno flojo, la conexión fuera de lugar. El sabotaje. Confió en su instinto. Apretó con calma, reconectó el cable, levantó la vista y dijo: «Ahora». Un asistente giró la llave. El motor tosió y de pronto rugió. Un rugido poderoso, profundo, como si el propio Felipe Velarde regresara. El público estalló en aplausos y gritos. «¡Increíble! Lo logró». Mateo cerró los ojos, sintiendo el rugido como un puente entre el pasado de su padre y el futuro que él estaba construyendo. Mauricio apretó los dientes, derrotado por el ingenio de esas manos pequeñas. Ariana lloraba de orgullo, aplaudiendo con todas sus fuerzas. Ese día, Mateo no se sintió hijo,
ni víctima. Se sintió mecánico, se sintió dueño de su propio rugido, y la multitud vio futuro. La plaza estaba repleta, más gente de la que nunca había visto. Se habían reunido para ver al niño que había transformado su vida. Mateo, con ropa limpia por primera vez, esperaba tras el escenario. ¿Estás listo?, le dijo Ariana. No lo sé, confesó él. Sí lo sabes. Solo recuerda quién eres. Eres tú, Mateo. El presentador anunció. Con ustedes el niño mecánico, Mateo Velarde. El estruendo del aplauso fue ensordecedor. Miles de personas de pie. Mateo caminó al centro, sintiendo cada mirada clavada en él. En primera fila, Mauricio estaba de pie, con los brazos cruzados, derrotado. Mateo lo miró un instante, pero ya no con miedo, sino con serenidad. Subió al podio. El micrófono estaba frente a él. El silencio era total. Todos esperaban un discurso largo, pero Mateo solo dijo unas palabras. No importa de dónde vengas, ni lo que perdiste en el camino. Importa lo que decides hacer con lo que tienes en las manos. Por un segundo hubo silencio, y luego, como un trueno, estalló el aplauso. Gritos de apoyo, lágrimas de emoción, pancartas agitándose. Ariana aplaudía con orgullo. Los niños de la calle coreaban su nombre. Mauricio se quedó inmóvil, aplastado por el rugido de la multitud. Mateo sonrió apenas. Ya no cargaba el peso del hambre o de un apellido. Cargaba la fuerza de haber transformado su dolor en valor compartido. Docenas de niños de la calle corrieron a abrazarlo cuando bajó. Ariana lo rodeó con un abrazo fuerte. «Lo lograste, Mateo». Él respiró hondo, mirando a la multitud que lo aclamaba. El verdadero valor no está en lo perdido, sino en lo que uno decide construir. Esa noche, cuando la plaza se vació, un auto lujoso se detuvo. Era el cliente arrogante del sedán último modelo, el que lo había humillado. Bajó del coche, pero esta vez su rostro no tenía arrogancia, sino respeto. «Muchacho», dijo, «lo que dijiste hoy me ha hecho pensar. Vi lo que haces por esos niños, vi el video del sabotaje. Quiero pedirte disculpas por cómo te traté, y quiero ayudarte». El hombre le extendió una tarjeta. «Quiero financiar tu escuela, no solo un taller, un lugar donde esos niños puedan aprender y dormir». Mateo y Ariana se miraron, atónitos. Era el final sorprendente. La Fundación Velarde abrió sus puertas un año después, un faro de esperanza. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.